Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a presentar el uso de semáforos System 5 en Linux. Bueno, comencemos. Antes de empezar a estudiar y ver y ejercitarnos con el tema de semáforos, lo primero que deberíamos hacer es entender el problema de la sección crítica, ¿sí? El problema de la sección crítica aparece cuando queremos comunicar procesos y específicamente en los libros está explicado en función de un proceso de producción y un proceso de consumición. Entonces yo les pediría por favor que antes de seguir viendo este video vayan a mi página, a mi canal y vean el video Productor Consumidor 01, cuyo link les dejo en esa imagen. Bueno, a esta altura ya habrán visto el video Productor Consumidor 01 en mi canal, así que seguimos con semáforos. Vamos a usar las llamadas al sistema SENGET, SENCONTROL y SEMOP, ¿sí? La llamada al sistema SENGET se usa para crear un conjunto de semáforos. La llamada SENCONTROL se usa para, bueno, hacer operaciones de control sobre el semáforo. No son las únicas, pero nosotros vamos a usar SENCONTROL para inicializar, para ver el contenido del valor del semáforo y para borrar el semáforo. Y con la llamada SEMOP vamos a realizar las operaciones wait y signal sobre semáforos. Bueno, ustedes saben que tomé la costumbre de dejarles la primera página del manual de las llamadas al sistema que usamos, simplemente para no olvidarse que tienen que leer, ¿sí? Tienen que leer más en detalle, en este caso de la llamada al sistema SENGET, de la llamada al sistema SENCONTROL y de la llamada al sistema SEMOP, ¿sí? Así que bueno, a leer. Bueno, antes de empezar, lo primero que vamos a hacer es darle una ojeada al comando IPCS de Linux. Bien, aquí estamos en la línea de comandos de la consola de Linux, así que vamos a ejecutar el comando IPCS. Lo que ven en pantalla es la salida del comando IPCS cuando se ejecuta, que nos muestra los segmentos de memoria compartida. La memoria compartida es un recurso de comunicación entre procesos. Después nos muestra el recurso matrices de semáforos o conjuntos de semáforos, que es un recurso de sincronización entre procesos, y después nos muestra el recurso cola de mensajes, que es un recurso de comunicación y sincronización entre procesos. Así que bueno, nosotros nos vamos a concentrar en este video en el recurso semáforo o conjunto de semáforos, ¿sí? Así que vamos a tipear, vamos a borrar la pantalla y vamos a tipear nuevamente el comando, pero con el argumento S. Entonces ahí nos muestra solamente el recurso semáforos, ¿sí? No hay ningún semáforo creado todavía. Nosotros vamos a crear semáforos, así que nos muestra solamente las columnas que nos dan información sobre cada conjunto de semáforos. La primera columna es una clave que le da el programador al conjunto de semáforos creado. La segunda columna es el identificador del conjunto de semáforos que se lo da el sistema operativo. La tercera columna nos muestra cuál es el usuario, el nombre de usuario que creó el recurso. La cuarta columna nos muestra los permisos que tienen esos semáforos, los permisos de acceso. Y la última columna nos muestra la cantidad de semáforos que se crearon para el conjunto, ¿sí? Así que bueno, nosotros nos vamos a dedicar a semáforos en este video. Bueno, ahora vamos a dar una breve explicación de la sintaxis del SENGET, de la llamada SENGET. Bien, el SENGET, ¿sí?, me va a devolver un entero que casualmente ese es el SEMID, ¿sí?, del recurso que va a crear el sistema, ¿sí? Después va a recibir un tipo de dato KIT, que es un número hexadecimal de 8 dígitos hexadecimales como máximo. Nosotros en el ejemplo le vamos a pasar el número hexadecimal 0xa, ¿sí?
va a recibir como argumento también el SENGET un entero, ¿sí?, que va a definir la cantidad de semáforos del conjunto, ¿sí? Ese es el segundo argumento, un entero. Nosotros en el ejemplo le vamos a pasar 2, entonces esto sería 2 semáforos dentro del conjunto identificado por el sistema con el identificador del conjunto, o sea, eso lo vamos a guardar en una variable entera semid. Y el tercer argumento que tiene como entrada el SENGET es un entero que va a ser una combinación de flags, ¿sí? Nosotros vamos a usar 3 flags, el flag IPC create, el flag IPC exclusivo, ¿sí? Y el tercer flag serían los permisos, ¿sí? Serían los permisos de acceso. Entonces, repasando, el SENGET nos devuelve un entero, que es el identificador del conjunto de recursos semáforos. Recibe como argumentos de entrada una clave que es un número hexadecimal otorgada por el programador. Segundo argumento, la cantidad de semáforos del conjunto. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, pueden ser n, que van a pertenecer al conjunto semid, ¿sí? Nosotros le vamos a pasar 2, vamos a usar 2 semáforos. Y el tercer argumento son los flags, que nosotros le vamos a usar el flag IPC create, IPC exclusivo y los permisos, ¿sí? Los permisos que le vamos a pasar van a ser 0 RA, los permisos son 600. Van a ver en el código un 0 adelante para indicar que este número es octal, ¿sí? Los permisos en realidad es permiso de lectura y permiso de escritura para el creador del conjunto de semáforos. Igual ahora lo vamos a explicar en el código mientras lo escribamos. Bueno, vamos a crear un programita para crear semáforos. El programita lo vamos a llamar creasem.c. Ya tengo parte escrita para no hacerte largo el video. Entonces tenemos acá la cabecera para printf, la cabecera para exit, la cabecera para eventuales errores, capturar eventuales errores del SENGET, y acá tenemos las cabeceras que nos dice el manual que tenemos que incluir. Bueno, vamos a hacer un programita in semid. Semid es una variable, no es una palabra reservada. Ahí vamos a capturar lo que nos devuelve el SENGET. El primer argumento de SENGET es la clave que le va a otorgar el programador a ese conjunto de semáforos, que no es lo mismo que el SEMNID. El ID es el identificador que usa el sistema operativo para identificar al conjunto de semáforos. El segundo argumento de SENGET es la cantidad de semáforos del conjunto. Nosotros vamos a crear 2 semáforos dentro de ese conjunto. Y ahora vienen los flags, ¿sí? Este es el primer flag que indica que cree los semáforos. Este es el segundo flag que va a indicar, o mejor dicho, le va a decir a la creación de semáforos que si ya existe un conjunto de semáforos con esta clave de programador, ¿sí?, que SENGET no toque el conjunto y que retorne un error, ¿sí?, para no borrar los valores que ya tienen los semáforos. Podemos obviar el IPC exclusivo, y si mandamos a crear y el conjunto 0xa existe, lo va a pisar, ¿sí? Bueno, y después vienen los permisos que forman parte de los flags del tercer argumento. Este 0 indica que lo que viene a continuación es un número octal. El número octal es ese número octal indica que el creador, o sea el usuario que va a ejecutar este código para crear el conjunto, va a tener permiso de lectura y escritura sobre los semáforos del conjunto. Eso lo indica el 6, ¿sí? Estos dos indican ausencia de permisos para los usuarios del grupo del creador y los otros usuarios. Bueno, la cuestión es que el creador
el usuario que ejecute este código va a tener permiso de acceso de lectura y escritura sobre los semáforos. Bien, acá vamos a preguntar entonces qué sucedió con el senget. Si erno es igual a existe, entonces quiere decir que el conjunto ya existe un conjunto de semáforos para la clave 0xA. ¿Sí? Si no, entonces vamos a ver que tiene semid adentro. Entonces semid es igual a semid. Ahí está. Entonces mostramos lo que tiene semid adentro, que debería ser un valor distinto a -1. ¿Sí? Bueno, ahí tendremos el código. Vamos a guardarlo, vamos a cerrar, vamos a compilarlo. Le vamos a poner crea al ejecutable. Bueno, fíjense que no tenemos ningún conjunto de semáforos creado. Vamos a ejecutar crea. Y ahí nos dice que semid, el identificador del conjunto que nos devuelve el sistema operativo, es ese. Bueno, y ahí tenemos, entonces, en la columna de key tenemos la clave, un número hexadecimal como máximo de 8 dígitos. Esa es la clave que le puso el programador en el código. Esto es lo que nos retorna el sistema, el identificador del conjunto de semáforos. El usuario que ejecutó el proceso de creación, que se convierte en el dueño del conjunto de semáforos. Los permisos para el dueño, ¿sí? En realidad los permisos para el dueño son estos, ¿sí? Entonces el dueño va a tener el permiso de lectura y escritura sobre los semáforos del conjunto, y acabamos de crear 2 semáforos, ¿sí? Es importante saber que para identificar un semáforo del conjunto lo vamos a identificar, por ejemplo, 0 y el SEMID. Entonces tenemos el semáforo 0 del conjunto 58, 98, 40 y tenemos el semáforo 1 del conjunto 58, 98, 40. ¿Sí? Ahora después vamos a ver cómo dentro del código podemos usar uno u otro semáforo. Bien, y si mandamos a ejecutar de nuevo la creación, entonces fíjense que nos dice ya existe un conjunto de semáforos para la clave 0xA. Otra cosa que podemos ver es cómo borrar de la línea de comandos un recurso semáforos. Entonces podemos usar el comando ipcrm, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner que queremos borrar un conjunto de semáforos y le pasamos el ID 58, 98, 40, ¿sí? Entonces el comando para borrar el recurso semáforo sería ipcrm. Ese es el argumento semáforo y el SEMID del conjunto que queremos borrar. Ahí está. Si ahora miramos, no tenemos nada, ¿sí? Bueno, lo creamos de nuevo, ahora nos dio otro ID. Vamos a ver, ahí vemos los datos del conjunto, la clave, el nuevo ID. Lo demás, propietario, permisos y número de semáforos es igual. Y si mandamos a crear de nuevo, nos dice que ya existe un conjunto de semáforos para la clave 0xA. Bueno, nos quedamos con este conjunto, ¿sí? Que es el que vamos a usar en nuestro ejemplo. Bien. Bueno, antes de seguir adelante tenemos que hacer un poquito de teoría para entender mejor lo que se viene, ¿sí? Así que vamos a hacer un poquito de teoría. Bueno, no nos tenemos que olvidar que estamos trabajando en un sistema operativo con multiprogramación, monoprocesamiento y multiusuario fuertemente acoplado. Así que en esos entornos, y más específicamente donde hay multiprogramación,
tenemos acceso concurrente a datos compartidos de distintos procesos. Entonces, esa concurrencia a datos compartidos puede provocar inconsistencia de datos, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, necesitamos mecanismos para asegurar la ejecución ordenada de procesos cooperativos, ¿sí? Recuerden un poquito el video cuando trabajamos con el abecedario, con un proceso padre y un proceso hijo, que hicimos una suerte de sincronización con el SLIP, cosa que no se debe hacer. Bueno, ahora vamos a usar el mecanismo que sí se usa para sincronizar, que son los semáforos. Entonces, lo que presenta la bibliografía es buscar soluciones para el problema del productor-consumidor, donde el productor-consumidor son dos procesos que acceden en forma concurrente al mismo segmento de memoria compartida, ¿sí? La condición de concurso existe cuando hay acceso concurrente desde distintos procesos a datos compartidos, ¿sí? Entonces, el resultado final de las actualizaciones de esos datos compartidos depende del orden de ejecución de los procesos. La sección crítica es una instrucción o un conjunto de instrucciones dentro del proceso donde esas instrucciones acceden a datos compartidos o a memoria compartida, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos dentro de un proceso una instrucción que accede a un recurso compartido, bueno, esa instrucción es una sección crítica. Puede ser más de una instrucción, por supuesto. Toda sección crítica debería tener una sección de entrada, que es la parte del código que evalúa la posibilidad de entrar a ejecutar, de seguir ejecutando las instrucciones que acceden a los datos compartidos. Y la sección crítica también debería tener una sección de salida, que son las instrucciones que se ejecutan para indicar que el proceso salió de su sección crítica. Bueno, aquí vemos una estructura general de lo que podría ser la parte de código de un proceso productor o consumidor que accede tanto a producir o a consumir a datos compartidos, y esas instrucciones, por supuesto, están dentro de la sección crítica. A la sección crítica se le antepone una sección de entrada y después de la sección crítica se pone una sección de salida, ¿sí? La sección de entrada va a evaluar si puede entrar el proceso a su sección crítica, y la sección de salida va a indicar que el proceso sale de su sección crítica. Bueno, aquí reemplazamos la sección de entrada por la operación de adquirir un cerrojo o un candado, ¿sí? Y reemplazamos la sección de salida por la liberación del cerrojo o candado. El adquirir el cerrojo lo pueden pensar como que si veo una habitación con la puerta abierta, entro y cierro la puerta y ya nadie puede entrar. Y la sección de salida lo pueden pensar como que salgo de la habitación y dejo la puerta abierta para que otra persona pueda entrar, ¿sí? Bien, el semáforo sería nuestro cerrojo o candado. Básicamente es un área de memoria donde se almacena o se guarda un valor entero, y asociados al semáforo tenemos dos operaciones: el adquirir, que evalúa y modifica el valor del semáforo, y el release o la liberación del semáforo, que modifica también el valor del semáforo, ¿sí? La operación adquirir también recibe el nombre de wait o simplemente operación P. Lo que hace es testea el valor del semáforo. Mientras el valor sea menor o igual a 0, punto y coma, no hace nada, ¿sí? El proceso va a quedar evaluando el valor hasta que el valor cambie. Cuando el valor cambia del semáforo, cuando el valor del semáforo cambia y vale 1, entonces sale del ciclo de evaluación y le resta 1 al semáforo. Quiere decir que lo deja en 0 nuevamente. Y el proceso pasa a la sección crítica. Esto quiere decir que si el proceso está en la sección crítica, el semáforo debería valer 0. Y cuando el proceso sale de la sección crítica, hace la liberación del semáforo, o también llamado signal, o simplemente operación B. Le suma 1 al semáforo. Quiere decir que cuando el proceso salió de la sección crítica, el semáforo vale 1. Básicamente,
mientras el proceso está en la sección crítica, el semáforo vale 0 y cuando sale de la sección crítica el semáforo vale 1. ¿Sí? Esto es una versión muy resumida del funcionamiento interno del semáforo, ¿no? Y hablando, por supuesto, de semáforos que toman el valor 0 y 1 nada más. Como decíamos, hay semáforos que pueden tomar los valores 0 y 1 nada más. Esos son los semáforos binarios, también llamados mutex, pero también existen los semáforos contadores o semáforos de cuenta que pueden tomar cualquier valor entero. ¿Sí? Nosotros en este video vamos a trabajar con los semáforos binarios. Esto ha sido una breve explicación teórica, así que por favor les recomiendo la lectura de la bibliografía con respecto al tema de sincronización. Bueno, ahora podemos seguir adelante con una explicación de la llamada sistema SEM Control. El SEM Control. Bueno, con el SEM-CTL lo que puedo hacer, por ejemplo, es inicializar los semáforos, ¿sí? El SEM-CTL me devuelve un entero, ¿sí? -1, caso de error, ¿sí? Si el SEM-CTL, cuando se ejecuta, me devuelve -1, el SEM-CTL fracasó por algún motivo. ¿Cuáles son los argumentos del SEM-CTL? Bien, un entero que es el SEM-ID, ¿sí? O sea, le tengo que pasar el identificador del conjunto de semáforos. El segundo argumento que le tengo que pasar al SEM-CTL es el número del semáforo, un entero que es el número del semáforo. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso nosotros creamos dos semáforos, así que yo le debería pasar o un 0 o un 1, que no es el valor del semáforo, es el número del semáforo, ¿sí? Si quiero inicializar el semáforo 0, voy a pasarle un 0. Si quiero inicializar el semáforo 1, le voy a pasar un 1. Bien, el tercer argumento es un entero que es el comando, ¿sí? El CMD. ¿Qué es lo que quiero hacer? En este caso le voy a pasar el comando setVal, ¿sí? SetVal es el comando que voy a usar para setear el valor del semáforo. Y el cuarto argumento es un entero que es el valor inicial del semáforo o el valor que le quiero dar al semáforo, ¿sí? Que tratándose de un semáforo binario, debería inicializarlo en el valor 0 o en el valor 1, ¿sí? Si lo inicializo en el valor 0, entonces quiere decir que la puerta está cerrada, ¿sí? El proceso, cuando evalúe con la sección de entrada el semáforo, lo va a encontrar en 0 y no va a poder entrar a la sección crítica, ¿sí? Y si lo inicializo con el valor 1, el proceso que haga un adquirir, un wait o un p sobre el semáforo en la sección de entrada, el valor del semáforo es 1, entonces lo va a poner en 0, lo va a decrementar y va a entrar a la sección crítica, ¿sí? Bien, bueno, entonces nosotros vamos a usar el SEM-CTL en este caso para inicializar los semáforos. Bueno, ahora vamos a ejemplificar en un código el uso del SEM Control o SEM-CTL para inicializar los semáforos que hemos creado, ¿sí? Ya copié acá parte del código, las cabeceras son las mismas. Una pequeña aclaración, fíjense. Bien, fíjense cómo usamos el SEM-GET ahora. Esa forma de SEM-GET es para obtener el SEM-ID de un conjunto de semáforos ya creado, ¿sí? Entonces, si anulamos el segundo y el tercer argumento, y el primer argumento es la clave de un conjunto, es la clave del programador de un conjunto de semáforos que ya existe, entonces SEM-GET lo único que hace es obtener el SEM-ID de ese conjunto, ¿sí? Bien, vamos a preguntar ahora si SEMID
es distinto de -1, ¿sí? Si semid es distinto de -1, entonces vamos a inicializar los dos semáforos, ¿sí? Entonces, semctl, el semid, ¿sí? El identificador del conjunto de semáforos, el número del semáforo, el primer semáforo del conjunto, el comando setval para inicializarlo y el valor de inicialización, el 1, lo vamos a inicializar en 1. Al semáforo 0 del conjunto semid lo vamos a inicializar en 1, ¿sí? Y al semáforo 1 del conjunto semid lo vamos a inicializar en 0, ¿sí? Vamos a poner else printf. ¿Qué pasó ahí? Printf error semget, ¿sí? Bien, bueno, ahí estamos. Entonces vamos a guardarlo, vamos a compilarlo. A ver si tengo alguna. Bueno, vamos a compilarlo. Init le vamos a poner el ejecutable, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a ejecutar, la inicialización, y bueno, me da error de semget porque creo que nosotros habíamos borrado el conjunto, así que vamos a ver si existe el conjunto. No, no existe el conjunto de semáforos, por eso el semget falla, entonces me devuelve -1. Bien, entonces ahora vamos a crear. Acuérdense que nosotros teníamos el programita crea, ahí está, ahí creó el conjunto de semáforos con otro semid, por supuesto, y ahora lo inicializamos. Ahí está. Bueno, tenemos que confiar que el proceso init inicializó los semáforos como nosotros queríamos que los inicializara. Independientemente de eso, podremos hacer un programita para ver el contenido del semáforo. Voy a copiar initsen a versem.c, ¿sí? Entonces voy a editar versem y lo voy a modificar. Versem. Bueno, entonces ahora vamos a usar el semctl para ver el contenido del semáforo. Entonces el comando para ver el contenido de un semáforo es getval, ¿sí? Ahí está. Entonces ahora lo que hacemos es recuperamos el semid del conjunto cuya clave de programador es 0xa. Si no falla el semget, entonces usamos semctl para ver el contenido del semáforo. Lo que queremos ver en este caso es del conjunto semid el valor del semáforo 0 y del conjunto semid el valor del semáforo 1. Para ello lo que tenemos que hacer es meter el semctl dentro de un printf para verlo, ¿no? Printf, ¿sí? Bueno, acá podemos poner sem0 igual a bien, y ahí vamos a ver el valor. Entonces vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos a ver ahora el valor del semáforo 1, ¿sí? Y acá le ponemos el paréntesis. Bueno, ahí estaría. Entonces vamos a ver si funciona. Entonces mostramos con el printf el valor que tiene el semáforo 0 y mostramos con el printf el valor que tiene el semáforo 1, siempre hablando del conjunto de semáforos semid. Bueno, guardamos, vamos a compilar, a este le vamos a poner ver, ¿sí?
acá vamos a poner ver y acá vamos a poner C. Bueno, listo, vamos a ejecutarlo y efectivamente vemos que el valor del semáforo 0 es la inicialización 1 y el valor del semáforo 1 es la inicialización 0. Bien. Bien, recién en la breve explicación teórica dijimos que había dos operaciones. Una operación era adquirir y la otra liberar, o wait y la otra signal, o P y la otra operación B. Bueno, hay que hacer un pequeño código para poder ejecutar esas operaciones, así que lo que vamos a hacer ahora es escribir ese código. Bien, vamos a escribir dos funciones. A una la voy a llamar P y le vamos a pasar a esa función dos enteros, ¿sí? El primer entero es el identificador del conjunto de semáforos y el segundo entero es el número del semáforo, ¿sí? Vamos a definir una estructura que se llama sembuf y vamos a crear una instancia de esa estructura llamada buf. Y ahora vamos a cargar esa estructura, ¿sí? La primera parte de la estructura, el primer atributo de la estructura es el número del semáforo que viene a la función, que entra a la función P en el segundo argumento. Ese es el número del semáforo. Después vamos a cargar en el segundo atributo de la estructura la operación, ¿sí? Este número -1 define la operación P, o define la operación wait, o define la operación adquirir, ¿sí? Las tres las nombramos de la misma manera, las nombramos distintas, pero significan la misma operación. Y el último atributo que vamos a inicializar son los flags. Bueno, después podríamos hablar mucho de los flags. Por ahora vamos a hacer la operación más simple, estándar de la operación P o adquirir, ¿sí? Bueno, pero eso no mandó a ejecutar el adquirir, ¿sí? No mandó a ejecutar la operación P. Lo que va a mandar a ejecutar la operación P es el semop, la llamada al sistema semop, ¿sí? Que es la última en este video que vamos a presentar. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de semop? Bueno, semid, sobre qué, cuál es el array que contiene el semáforo sobre el cual se va a realizar la operación que está definida en la estructura buf y cuántas operaciones son, ¿sí? Entonces, semop, cuando se ejecute semop, con esta configuración, para este semáforo, se va a ejecutar el adquirir. Entonces, se va a ejecutar el adquirir aquí. ¿Para qué semáforo? Para este semáforo. ¿De qué conjunto? De este conjunto, ¿sí? Bien, y de la misma forma que definimos la operación adquirir, podemos definir la operación liberar o signal o B, ¿sí? Lo único que hay que cambiar es el nombre de la función y la operación. Ahora la operación es 1. Básicamente lo que hace lo que va a hacer la ejecución de semop es va a evaluar el semáforo, y le va a restar 1 si el semáforo tiene un valor mayor a 0. Y esta operación directamente le va a sumar 1, ¿sí? Entonces, en la breve explicación teórica que dimos, la operación P evaluaba el semáforo y si el semáforo tenía un valor mayor que 0, entonces le restaba 1 y el proceso seguía la sección crítica y el semáforo quedaba en 0. Y la operación B, o liberar, lo que hacía era sumarle 1, ¿sí? Bueno, ya hemos definido las dos operaciones. La operación P se va a ejecutar acá y la operación B se va a ejecutar acá, ¿sí? Bueno, no vamos a hacer main a este punto C, lo vamos a guardar así, ¿sí? Lo vamos a guardar así. ¿Cómo vamos a compilar un punto C que no tiene main? Lo vamos a compilar así.
CC, P y B. Bien. Bien, me olvidé del punto C. Bueno, esto lo que obtiene es un programa objeto, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces yo escribo un punto C, en este caso, por ejemplo, que no tiene main, no puede ser ejecutable, pero sí puede ser un programa objeto. La línea de compilación para crear un programa objeto es esta, ¿sí? Bueno, ese es nuestro primer paso. Bueno, ahora tenemos que poner a prueba lo que hicimos, ¿sí? Entonces, la idea es hacer un pequeño ejercicio, un ejercicio muy simple, para lograr una ejecución ordenada entre un proceso A y un proceso B, ¿sí? Suponemos que los dos procesos están en un ciclo infinito de producción-consumición. El proceso A produce y el proceso B consume. Entonces, el orden de ingreso a la sección crítica debería ser el siguiente. Primero PA produce, PB consume, PA produce, PB consume, PA produce, PB consume, ¿sí? Y así se quedan infinitamente. Ese es el orden. Productor, consumidor, productor, consumidor, productor, consumidor, ¿sí? En un ciclo infinito. Bueno, para ello hemos creado dos semáforos, el semáforo 0 y el semáforo 1. E inicializamos el semáforo 0 en 1 y el semáforo 1 en 0. Entonces, el proceso A, en su ciclo infinito, tiene una sección crítica que es la de producción del proceso A, pero debería tener una sección de entrada y una sección de salida. Y el proceso B también, en un ciclo infinito, tiene su sección crítica, consumición del proceso B, y debería tener esa sección crítica una sección de entrada y una sección de salida. ¿Cuál es la sección de entrada del proceso A? Es evaluar, o sea, la operación adquirir, evaluar del conjunto CMID el semáforo 0. ¿Cuál es la sección de entrada a la sección crítica del proceso B? Evaluar del array CMID el semáforo 1. ¿Cuál es la sección de salida del proceso A? Liberar del array o del conjunto CMID el semáforo 1. ¿Y cuál es la sección de salida del proceso B? Es liberar del array o del conjunto de semáforo CMID el semáforo 0. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo mando a ejecutar el proceso B antes que mandar a ejecutar el proceso A? Entonces, el proceso B, antes de entrar a la sección crítica, va a evaluar el semáforo 1. Entonces va a decir, ¿el valor del semáforo 1 es menor o igual a 0? Le va a decir que sí. Entonces se va a bloquear en esa sección de entrada, ¿sí? Y ahí va a quedar. ¿Hasta cuándo? Y hasta que el semáforo 1 no cambie su valor de 0 a 1. Entonces yo voy a mandar a ejecutar el proceso A. El proceso A entonces va a evaluar el semáforo 0. Va a decir, ¿el valor del semáforo 0 es menor o igual a 0? Le va a decir que no. ¿Por qué? Porque lo inicializamos en 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a restar 1 al semáforo 0. Le va a restar 1, lo va a dejar en 0 y va a entrar a la sección crítica. Cuando salga de la sección crítica, ¿qué va a hacer? Va a señalizar o liberar el semáforo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a sumar 1 al semáforo 1. Entonces, el estado de nuestros semáforos ahora es 0 para el semáforo 0 y 1 para el semáforo 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando vuelva
el proceso A a evaluar el semáforo 0, lo va a encontrar en 0 y se va a quedar bloqueado acá. Pero sin embargo, el proceso A cambió el valor del semáforo 1. Entonces el proceso B ahora va a encontrar su semáforo 1 en 1. ¿Qué va a suceder? Puede pasar a la sección crítica, porque su valor del semáforo es 1. Pero antes de entrar, va a dejar el semáforo 1 en 0. Entra a la sección crítica. Cuando sale de la sección crítica, va a liberar el semáforo 0. Entonces, el semáforo 0 pasa a valor 1. Entonces, en este estado, ahora el que puede entrar a la sección crítica es A y el que no puede entrar es B. Bueno, esto va a suceder infinitamente. Con esta inicialización del semáforo 0 en 1 y del semáforo 1 en 0, lo que vamos a lograr una sincronización de ejecución de ingreso a la sección crítica en el orden proceso A, proceso B, proceso A, proceso B, proceso A, proceso B. Bueno, van a quedar en el ciclo, ¿sí?, infinitamente. Bueno, ahora vamos a pasar esto a código, ¿sí? Bien, ya tengo el proceso A escrito para ahorrar tiempo, porque se está haciendo muy largo el video. Entonces acá tenemos el proceso A. El proceso A, bueno, todas las cabeceras que tiene que tener, tiene los prototipos que están en el objeto P y B. Acá están los prototipos de las funciones adquirir y liberar. Después tenemos acá el main del proceso A, que necesita, por supuesto, saber el identificador del conjunto de semáforos. Y este es el ciclo infinito de producción, simulando una producción. No estamos produciendo nada en este video. Simulando la producción en este ciclo infinito del proceso A. Entonces, simulamos acá la sección crítica, ¿sí? Simulamos la sección crítica. La sección crítica, ahí debería haber un acceso a datos compartidos, un acceso a una memoria compartida, pero simplemente para este video tenemos el print y el sleep. El sleep acá no cumple ninguna función de sincronización, simplemente un retardo de ejecución en la producción, nada más. Acá la sincronización está dada por los semáforos 0 y por el semáforo 1, nada más. La sección de entrada entonces es el adquirir el semáforo 0, y la sección de salida es liberar el semáforo 1, como explicamos. Este es el proceso A. Y el proceso B, a diferencia del proceso A, simula ser el consumidor, ¿sí? Acá tienen los prototipos del adquirir, el prototipo de liberar semáforo. Por supuesto, también tiene que conocer el ID del conjunto de semáforos. La sección crítica simulada de consumición, no hay acceso en este caso a memoria compartida. Y el sleep es para dar un retardo en la pantalla y ver el funcionamiento, pero no tiene nada que ver con la sincronización. Repito, la sincronización está dada por los semáforos 0 y 1. En este caso, el proceso B hace un adquirir del semáforo 1 y un liberar del semáforo 0, exactamente al revés que el proceso A, ¿sí? Bueno, ahora les voy a mostrar un pequeño script que tenemos para poder compilar todo, ¿sí? Le puse compilar. Bien, esta es la línea de comando para obtener el programa objeto de PIB.c. Esta es la línea de comando para obtener el programa objeto de PA.c, y esta es la línea de comando para obtener el programa objeto de PB, ¿sí? Ahí está. Eso es por el copy paste. Bien, acá en la línea 5 tenemos la línea de comando para digamos obtener un ejecutable del objeto PIB
y el objeto PA, ¿sí? O sea que los dos objetos me van a generar el ejecutable PA. Y esta es la línea para obtener el ejecutable PB también desde el objeto PIB.o y el objeto PB.o. Entonces vamos a tener dos ejecutables con acceso a las funciones P y B. ¿Sí? Ahí está. Bueno, vamos a ejecutar el compilar. Bien, y ahí obtuvimos el ejecutable PA y el ejecutable PB. Lo único que tenemos que hacer ahora es probarlo. PA y PB no son procesos emparentados a través de un fork, así que son procesos independientes. Podemos ejecutarlo en dos terminales distintas. Entonces voy a abrir otra terminal, ¿sí? Esta va a ser una terminal. Y acá vamos a tener otra terminal, ¿sí? Bien. En una terminal vamos a ejecutar el proceso A y en la otra vamos a ejecutar el proceso B. Vamos a ver la inicialización de los semáforos para recordar un poquito. Ahí está, el semáforo 0 está inicializado en 1, la puerta para entrar a la sección crítica está abierta para el proceso A, y el semáforo 1 está inicializado en 0, la puerta está cerrada para entrar a la sección crítica en el proceso B. O sea que el único que puede entrar a la sección crítica es A, el B no va a poder hasta que el A le habilite su semáforo. Así que bueno, vamos a limpiar la pantalla y vamos a ejecutar de este lado el proceso A. Todavía no lo vamos a ejecutar, vamos a mandar a ejecutar primero el proceso B para que se perciba el bloqueo, ¿sí? Mando a ejecutar al proceso B. ¿Ven? Ahí está. El proceso B se quedó bloqueado en la sección de entrada P semid, 1, ¿sí? Ahora, cuando mande a ejecutar el proceso A, entonces va a empezar el ciclo de producción-consumición simulado, ¿sí? Ahí está, proceso A, proceso B, A, B, A, B. Bueno, así se realizan las sincronizaciones con semáforos, ¿sí? Bueno, y ahí los dejamos ejecutando infinitamente. Bueno, espero que este video les sirva, les ayude a entender el uso y algunos conceptos básicos de semáforos. Aquí les dejo en esta imagen los dos videos que deberían ver ahora y que creo que pueden entender con mayor facilidad. Sincronización vaca y semáforos POSIX nombrados 01. Esos son los videos que deberían ver ahora. Bueno, hasta el próximo video.